En los rincones más oscuros de la tradición popular, se encuentra la leyenda de La Llorona, una figura que ha aterrorizado a generaciones con su lamento y su presencia inquietante. Pero más allá de los cuentos contados alrededor de fogatas, algunos afirman haber tenido encuentros reales con este espíritu atormentado. En esta historia, te llevaré a través de uno de esos encuentros, un relato que explora los límites entre la realidad y lo sobrenatural, y cómo un simple paseo nocturno puede convertirse en una experiencia que hiela la sangre. En lo profundo de un pintoresco pueblo rodeado de majestuosas montañas y arroyos serpenteantes, perduraba una oscura leyenda que, como un eco misterioso, se transmitía de generación en generación. Las paredes de las casas antiguas parecían susurrarla durante la noche, y el viento parecía llevarla consigo a través de los callejones empedrados. Era el relato de La Llorona, un espectro atormentado por la pena, condenado a vagar por la eternidad en busca de sus hijos perdidos. Las llamas de las fogatas iluminaban los rostros de los lugareños mientras compartían sus historias. Cada relato era un esfuerzo por poner en palabras la sensación de escalofrío que recorría sus espaldas cuando el nombre de La Llorona salía a relucir. Aunque algunos reían nerviosos, las miradas serias prevalecían, pues en el fondo de sus corazones, todos sabían que la oscuridad que rodeaba la leyenda podría albergar algo más que cuentos de fantasmas. Los ríos que cruzaban el pueblo parecían susurrar su triste lamento durante las noches de luna llena. Las madres contaban a sus hijos que no debían acercarse al agua cuando la luna estaba en su plenitud, pues La Llorona podía aparecer, sus sollozos inundando el aire mientras buscaba a sus hijos. Aunque los jóvenes se burlaban de estas advertencias, el miedo a lo desconocido permanecía arraigado en sus corazones, y cada luna llena sus pasos por las orillas del río eran más cautelosos. Una tarde, durante el crepúsculo, mientras los últimos rayos de sol se desvanecían tras las montañas, un grupo de jóvenes decidió aventurarse en los terrenos cercanos al río. Las risas llenaban el aire mientras caminaban por el sendero, ignorando las advertencias que habían escuchado desde la infancia. Sus pasos resonaban en el silencio del bosque, pero poco a poco una inquietante sensación se apoderó de ellos. A medida que avanzaban, el bosque parecía cambiar. Los árboles altos y frondosos ahora se inclinaban ominosamente sobre ellos, sus ramas formando figuras retorcidas que se asemejaban a garras. El sonido del agua del río, que solía ser reconfortante, ahora parecía el susurro amenazante de una presencia oculta. Los corazones de los jóvenes comenzaron a latir más rápido, y sus miradas nerviosas se encontraban en medio de la oscuridad que se cernía a su alrededor. El líder del grupo, un joven valiente y arrogante, decidió que era el momento perfecto para demostrar que La Llorona no era más que una leyenda inventada para asustar a los niños. Desafiando la cautela de sus amigos, se internó más profundamente en el bosque, burlándose de las historias y lanzando risas al viento. Pero su valentía se desvaneció cuando, en la distancia, creyó escuchar un sollozo. Sus amigos también lo escucharon, y el miedo que habían estado reprimiendo se apoderó de ellos. El sol había desaparecido por completo en el horizonte, sumiendo el bosque en la oscuridad total. Los jóvenes ahora estaban realmente asustados, pero no podían retroceder por el mismo camino que habían tomado. La sensación de ser observados se intensificaba, y cada hoja que crujía bajo sus pies parecía un eco amenazante en el silencio de la noche. Decidieron continuar avanzando, buscando desesperadamente un camino que los sacara de esa pesadilla. De repente, el sonido del río dejó de escucharse. Era como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en un momento de tensión. Los jóvenes se detuvieron, paralizados por el miedo, y fue entonces cuando escucharon el llanto. Un lamento agudo y desgarrador resonó en el aire, haciéndoles temblar hasta la médula. Sus corazones latían en sus gargantas mientras seguían el sonido, que parecía moverse a su alrededor. La luna llena emergió entre las nubes, iluminando parcialmente el camino ante ellos. Fue entonces cuando la vieron, una figura pálida y etérea, vestida de blanco, de pie junto al río. Su cabello oscuro se mezclaba con la noche, y su rostro estaba marcado por una tristeza insondable. Los jóvenes retrocedieron instintivamente, pero parecía que la figura los había elegido. Con pasos lentos pero inexorables, la figura avanzó hacia ellos, y su llanto llenó el aire con un dolor insoportable. El llanto de La Llorona los envolvía, penetrando en sus mentes como un cuchillo helado.
Los jóvenes no podían moverse, como si una fuerza invisible los mantuviera atrapados en su lugar. La figura de la mujer se acercaba lentamente, su presencia cargada de una tristeza sobrenatural que parecía emerger desde lo más profundo de la oscuridad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que brillaban con una luz antinatural, y su voz, un lamento incesante que se clavaba en sus almas. De repente, la Llorona extendió sus brazos hacia ellos, y los jóvenes sintieron como si sus cuerpos fueran arrastrados por una fuerza magnética. Sus pies comenzaron a moverse involuntariamente, acercándolos cada vez más a la figura. A medida que se acercaban, pudieron ver los rasgos desgarradores de su rostro, la palidez de su piel, el dolor eterno en sus ojos y una sonrisa distorsionada que se retorcía con maldad. El terror paralizó sus mentes, y mientras se aproximaban a la Llorona, sus voces se unieron a su lamento. La mujer parecía alimentarse de su miedo y angustia, sus lágrimas se multiplicaban y su voz se volvía más estridente y aterradora. Los jóvenes luchaban por liberarse de su influencia, pero era como si estuvieran atrapados en un hechizo oscuro. Justo cuando parecía que serían absorbidos por la Llorona, un destello de luz apareció en el horizonte. Era el amanecer, y sus rayos dorados se filtraron a través de los árboles, disipando la oscuridad. La Llorona emitió un grito agudo y doloroso, su forma comenzó a desvanecerse como humo ante el viento. Los jóvenes cayeron al suelo, exhaustos y temblando, mientras la luz del día los envolvía en un abrazo cálido y protector. La calma regresó al bosque, pero los jóvenes quedaron marcados por el encuentro. Miraron a su alrededor, todavía sintiendo la presencia opresiva de la Llorona a pesar de su partida. El amanecer reveló la belleza natural del bosque, pero también los recordó de lo cerca que habían estado de la muerte. Se pusieron de pie, temblando y agotados, y comenzaron a caminar de regreso al camino principal. Cada paso era una lucha por dejar atrás los recuerdos aterradores de la noche. Las aves comenzaron a cantar y la brisa era fresca y tranquilizadora. Parecía como si la naturaleza misma tratara de borrar la sombra del miedo que los había envuelto. Llegaron finalmente a su vehículo y se sentaron en silencio, procesando lo que habían vivido. Cada uno de ellos había sentido el frío abrazo de la Llorona, habían enfrentado su dolor y su rabia. Pero también habían encontrado la fuerza para resistirla y sobrevivir. La experiencia los había cambiado para siempre, habían visto el lado oscuro del mundo y habían emergido de él con una nueva apreciación por la vida y sus misterios. Mientras el sol continuaba ascendiendo en el cielo, los jóvenes compartieron una mirada de entendimiento y camaradería. Sabían que este era un secreto que nunca podrían revelar a nadie más, una experiencia que solo ellos comprenderían en su totalidad. Y aunque el temor a la Llorona todavía se aferraba a sus corazones, también sabían que habían encontrado una fuerza dentro de sí mismos que nunca antes habían conocido. Con ese pensamiento en mente, encendieron el motor y se alejaron del bosque, dejando atrás la oscuridad y el miedo. Sabían que la Llorona siempre estaría ahí, en las sombras, pero también sabían que habían demostrado su valentía y habían salido victoriosos. El camino de regreso a casa estaba lleno de silencio, pero también de la promesa de un nuevo día lleno de luz y esperanza. Después de ese encuentro aterrador, los jóvenes regresaron a sus vidas normales, pero nada volvió a ser igual. Las noches eran más inquietantes, los susurros del viento les recordaban los lamentos de la Llorona y cada sombra en la oscuridad parecía tener vida propia. Siempre que se reunían, compartían historias y recuerdos de aquella noche fatídica, reafirmando su vínculo y su valentía. Pasaron los años y, aunque cada uno tomó caminos diferentes, el recuerdo de aquella experiencia nunca se desvaneció. Se convirtió en una leyenda personal, una historia que contarían a sus hijos y nietos como una advertencia sobre los peligros que acechan en las sombras de la noche. Pero también se convirtió en un recordatorio de la fuerza que todos tenemos dentro de nosotros para enfrentar el miedo y superar las adversidades. Con el tiempo, uno de los jóvenes se convirtió en un escritor y decidió plasmar esa experiencia en un libro. Quería compartir su historia con el mundo, inspirar a otros a enfrentar sus miedos y encontrar la valentía que yace en lo más profundo de sus corazones. El libro se convirtió en un éxito, y aunque algunos lo consideraron simplemente una historia de terror, aquellos que habían vivido la experiencia sabían que era mucho más que eso. La Llorona siguió siendo un enigma, un misterio que nunca se resolvió por completo. Los jóvenes nunca supieron por qué ella los había elegido aquella noche, por qué había decidido dejarlos ir.
pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que habían sobrevivido, que habían encontrado la fuerza para enfrentarla y que habían descubierto el poder de la amistad y la valentía en medio de la oscuridad. Y así, la historia de aquel encuentro con la Llorona se convirtió en una leyenda que perduró a lo largo de los años. Una leyenda que recordaba a todos que el miedo es real, pero también lo es la valentía. Una leyenda que enseñaba que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz interior que puede guiar el camino hacia adelante. Y mientras las historias se contaban y compartían una y otra vez, la Llorona se convirtió en un símbolo no solo del terror, sino también de la resiliencia humana. Con el tiempo, la fama de la historia creció y llegó a oídos de investigadores paranormales y cazadores de leyendas. Algunos estaban obsesionados con descubrir la verdad detrás de la Llorona, mientras que otros buscaban pruebas de la existencia de lo sobrenatural. Se organizaron expediciones nocturnas al lugar donde tuvo lugar el encuentro, con equipos de cámaras y dispositivos de detección de actividad paranormal en mano. Uno de esos equipos decidió pasar una noche entera en el mismo lugar, esperando capturar cualquier evidencia que pudiera confirmar la historia. Armados con linternas, cámaras de visión nocturna y grabadoras de audio, se adentraron en la oscuridad del bosque. La noche estaba cargada de tensión, cada ruido parecía ser amplificado por el silencio circundante. Mientras el equipo exploraba los alrededores, comenzaron a escuchar susurros distantes, similares a los que los jóvenes habían oído años atrás. Los nervios se intensificaron y las linternas comenzaron a parpadear inexplicablemente. Las grabadoras de audio capturaron voces ininteligibles y risas siniestras que parecían provenir de ninguna parte. De repente, una figura blanca y etérea apareció entre los árboles. Era la Llorona, con su vestido largo y su cabello oscuro flotando en el viento invisible. El equipo quedó paralizado por el miedo mientras la figura se acercaba lentamente. La tensión era palpable y los corazones latían con fuerza en sus pechos. La Llorona se detuvo a unos metros de ellos y sus ojos brillaban con una luz intensa y sobrenatural. El aire se volvió frío y denso a su alrededor. Sin decir una palabra, extendió sus brazos hacia ellos, como si los invitara a unirse a ella en su lamento eterno. El equipo no pudo soportarlo más y huyó del lugar, dejando atrás su equipo y sus esperanzas de encontrar respuestas. Esa noche confirmó para ellos que la Llorona era más que una simple historia de terror. Era una presencia real, una fuerza inexplicable que habitaba en las sombras del bosque. Aunque nunca lograron explicar completamente lo que habían presenciado, sabían que habían tenido un encuentro con lo sobrenatural. La historia de la Llorona siguió viva, alimentando la curiosidad y el temor de aquellos dispuestos a adentrarse en sus misterios. Y así concluye esta escalofriante historia. Suscríbete al Eco del Miedo para más historias de terror.